Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Hoy es domingo 31 de octubre. Ya estamos terminando este mes prácticamente, hermanos. Y el día de mañana, 1 de noviembre, pues ya estaremos, ¿verdad? En el último o penúltimo mes de este año, hermanos. Hermanos, vamos a empezar en esta mañana con el repaso. Sin antes comentarles que para los de la iglesia, que ya saben la situación de mi esposa, mi hijo y mías, el día de mañana es un día importante, así que por favor les pedimos y les reiteramos que oren por nosotros. El día de mañana, 1 de noviembre, y pasado 2 de noviembre serán días muy decisivos en cuanto a nuestra familia, así que les rogamos que estén orando por nosotros para que el Señor pues nos conceda las peticiones de nuestro corazón y sobre todo que su nombre sea exaltado y su propósito en nuestra vida sea hecho, hermanos, ¿ok? Bueno, mis hermanos, ¿por qué no pasamos al repaso? Vimos la semana pasada lo que eran las cualidades de un siervo eficaz de Cristo. Y esas son todas las cualidades, ¿verdad?, que un creyente debe y debería de tener delante del Señor. Y digo debería porque lamentablemente muchos hoy en día no las tienen, pero que es necesario, hermanos, para poder ser siervos eficaces y con un propósito que es darle gloria y honra a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Así que vimos 6 de esas cualidades la semana pasada. Y vamos a rápidamente repasarlas y entonces damos paso a la predicación del día de hoy, ¿ok? Así que mis hermanos, la primera de ellas fue coraje. La primera de ellas fue coraje o valor. Y vemos que hubo mucho fruto de conversión en Iconio, donde Pablo y Bernabé expusieron el mensaje del Evangelio. Pero a la vez vimos que muchos judíos se opusieron, dice, y excitaron, perturbaron a la gente, las llenaron de odio contra los hermanos. Y a pesar de esa gran oposición, de ese gran odio, ¿verdad? Encontramos que Pablo y Bernabé siguieron en Iconio. Ellos tenían coraje, tenían valor. Y a la par Dios les concedió señales y prodigios para respaldar las palabras de los apóstoles. Pero a pesar de esos milagros, ¿verdad? Vimos que había mucha división entre las personas, entre judíos, gentiles, que creían en los apóstoles, que creían en Jesús, y gente que no creía. Así que Pablo y Bernabé se siguieron estando ahí compartiendo la palabra hasta que se enteraron, ¿verdad?, que iban a apedrearles, a matarles. Y bueno, fue así que ellos salen de Iconio y pasan a otras ciudades. Y es donde encontramos en las siguientes ciudades la segunda cualidad de esos hermanos, que era la humildad. Pablo y Bernabé confiaban y dependían totalmente del Señor. Por eso es que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso es que podían hablar con denuedo. Por eso es que podían hacer lo que hacían. Porque su confianza, su predicación, su elocuencia no era de ellos, era del Señor. Y encontramos que cuando llegan a cierto lugar y predican la palabra y hacen un milagro a un hombre que estaba cojo, la gente los confunde, los hace ver como dioses, e intentan ofrecerles sacrificios y darles gloria a Bernabé y Pablo. Ellos se indignan, se arrastran la vestidura, porque para ellos y para todos nosotros, hermanos, la única gloria tiene que ser para Dios. Y dijimos que inclusive en nuestros tiempos, si alguien nos elogia por una predicación, por un estudio, por por proclamar el Evangelio, hermanos, el elogio no tiene que ser para nosotros, es para Dios. Nosotros dependemos del Señor y a Él es la gloria. Así que eso nos lleva, hermanos, a lo que es la tercera cualidad, que era la persistencia. Después de que les quieren ofrecer sacrificios, llegan judíos, una vez más excitan a la población, y aquellos que querían ofrecerle sacrificio ahora apedrean a Pablo, lo sacan de la ciudad y lo dan por muerto. Pero sin embargo Pablo se levanta y en vez de salir de ahí regresa a la ciudad para confirmar y animar a los creyentes, que obviamente pues vieron cómo lo apedrearon y seguramente estaban espantados. Pablo era persistente, y un cristiano tiene que ser persistente delante del Señor. La cuarta cualidad es el cuidado. Pablo y Bernabé regresan nuevamente a aquellas ciudades donde habían compartido. Y regresan a pesar de la posición, del maltrato que habían sufrido. Porque el corazón pastoral y eficaz de un siervo de Dios los lleva a cuidar los corazones de aquellos que, habiendo llegado a Cristo por el testimonio y proclamación
del Evangelio de Pablo y Bernabé, necesitaban, ¿verdad?, ese cuidado pastoral. Quinta cualidad, vimos el compromiso. A pesar de toda la oposición, Pablo y Bernabé dijeron, bueno, pues ya estamos, hay mucha oposición, no vamos a acabar la gira misionera, aquí nos quedamos. No, hermanos, ellos siguieron adelante hasta la última ciudad que el Espíritu Santo había puesto en sus corazones para proclamar el Evangelio. Finalmente, vemos la sexta, que era la reverencia. Ellos acaban su viaje misionero, regresan a Antioquía y de forma reverente y en humildad dieron informe de todo lo que había hecho y de todo lo que habían logrado por el poder de Dios en toda esa travesía de su viaje misionero. Así que hubo mucho fruto, hermanos, en ese primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero como siempre, lamentablemente no tardaría en llegar en haber oposición. El enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, usaría incluso, como ahora lo hace, a algunos dentro de la iglesia para retorcer el Evangelio de Cristo e intentar enseñar una salvación que no es la que está en la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar viendo, mis hermanos, esta mañana. En el mensaje que he titulado ¿Es la salvación por guardar los mandamientos o por la gracia del Señor? ¿Es la salvación por guardar los mandamientos o por la gracia del Señor? Y todo creyente en esta mañana tiene o tendría realmente que contestar hacia la respuesta. Pero vamos, hermanos, a orar en esta mañana y entonces vamos a desarrollar este tema, ¿ok? Ora conmigo esta mañana, por favor, hermano. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Señor Dios y Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas la predicación que se va a compartir esta mañana. Siempre, Padre, te pedimos que tú enfoques nuestra mente y nuestro corazón a la Escritura, que tú ocupes mi lengua para poder de una forma clara, precisa y concisa compartir el Evangelio. Y Señor, que tú seas exaltado. Señor, rogamos por aquellos que tienen necesidad de ti, que tú suplas sus necesidades. Por aquellos que tienen necesidades materiales o están enfermos, Señor, que tú les sanes, Señor, que tú suplas lo que ellos necesitan. Y sobre todo para aquellos que no te tienen a ti, Señor Jesús, pero que ven esta predicación o que ven las predicaciones, Señor, que tú abras su corazón, abras su mente para entender que solamente a través de Cristo es que podemos tener vida eterna. Padre, en esta mañana te amamos y te bendecimos y te pedimos que nos llenes de tu gracia para entender este estudio que estamos a punto de compartir. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, ¿por qué no pasamos al capítulo número 15, hermanos? Ya estamos en el capítulo 15, un poquito más de la mitad del libro de Hechos. Y el punto número 1 comprenden los versículos 1 al 5 y está titulado como desacuerdo. El desacuerdo, ¿ok? ¿La salvación es por obras o es por fe? Entonces vamos a ver, hermanos, por favor, de esta mañana el primer versículo que nos dice lo siguiente, ¿ok? Primer versículo nos dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, ¿quiénes son esos algunos? Bueno, por lo que están ahí pidiendo, ¿verdad? Entendemos que son judíos que han llegado a la fe en Jesús. Son judíos cristianos, pero que su objetivo, para no perder, yo creo que había temor de ellos de no perder sus costumbres judías, porque hay muchos gentiles. ¿Saben qué, muchachos? Qué bueno que ustedes han creído en Jesús. Pero si ustedes no se circuncidan, olvídenlo. No pueden llegar a ser creyentes. Y mis hermanos, eso es completamente ajeno a lo que la Biblia dice. De hecho, nadie mandó a estas personas a decir esas palabras. Y aunque ciertamente cada iglesia es independiente, cada iglesia tiene sus pastores o sus ancianos o sus obispos y tienen que manejarse localmente, individualmente, ciertamente
se pueden mandar misioneros, se pueden mandar gente para compartir la palabra, pero siempre bajo la tutela de aquellos líderes espirituales que Dios ha puesto a cargo en la iglesia. Esta gente, nadie la mandó, ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay muchos gentiles, podemos perder nuestras costumbres judías, requerimos, necesitamos hacer algo. Y por eso van y comienzan a hablar acerca de cosas que en cierto sentido, en ese momento ya no tienen sentido. A ver si me entendieron, lo vuelvo a explicar, ¿ok? La circuncisión fue un mandato que dio Moisés, bueno, que dio Dios a través de Moisés antes de la venida de Cristo. Era la señal del pacto. Pero ahora que estaba Cristo aquí, o que había venido y había muerto en la cruz, ya no había esa necesidad de esa señal. Porque todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde podemos ver la situación y cómo Pablo y Bernabé veían lo que era ser cristiano. Y lo veían no solamente porque ellos lo pensaron así, sino porque la Biblia en el Antiguo Testamento y ahora en lo que están ellos viendo lo indica de esa forma. ¿Ok? Versículo 2, entonces, nos dice, mis hermanos, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La palabra que dice aquí, gran disensión, la palabra gran o grande es la palabra mega, es una mega discusión, una mega disensión. Así que, hermanos, hay un gran desacuerdo. Y mira que Pablo y Bernabé, sobre todo Pablo, Pablo era un rabino que conocía de pies a cabeza el Antiguo Testamento. O sea, a Pablo no le contabas ningún cuento. Pablo sabía las cosas. Pero esos hermanos que habían llegado, estos judíos que habían llegado, cristianos, estaban tan encerrados en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su nacionalismo, que el debate no llegaba a ninguna parte. Y lamentablemente hoy en día pasa algo similar, hermanos. Hay gente o hay hermanos de algunas denominaciones, o inclusive de la misma que nosotros tenemos, cristiana, ¿verdad? Bautista, que tienen tales convicciones que no necesariamente son bíblicas, pero están tan aferrados a ellas que no dan su brazo a torcer, cuando sabemos que la salvación realmente es por fe. Y todo lo demás que puedan pensar, a fin de cuentas puede tratarse de un asunto de opiniones. Y déjame ponerte un ejemplo rapidísimo. Hay iglesias todavía que casi que lo predican, casi que lo tienen en piedra, que si tú no llegas a la iglesia de pantalón de vestir, ¿verdad? Si no llegas a la iglesia de saco y corbata, eres un mal creyente, no eres espiritual. Es más, inclusive tal vez ni seas creyente. Y si la mujer no llega con una falda hasta los tobillos, ¿verdad? Y toda recatada, no es espiritual. Hermanos, la Biblia no habla de nada de eso. Dice que nos vistamos de forma pudorosa. ¿Ok? No vas a llegar obviamente con un short cortito, ¿verdad? Hombres o mujeres, con un escote o el hombre que se ve el pelo en el pecho. Obviamente no vas a hacer eso. Pero sí te vas a vestir con pudor. Una buena camisa, un buen pantalón. Cosas que sean necesarias. Pero no por eso hay que hacer una ley sobre eso. Y casi decir que por no hacerlo no eres salvo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, hay tal debate y tal disensión que determinan, ¿verdad? Bueno, vamos a mandar a Pablo y Bernabé y algunos otros para ir a la iglesia madre, porque la iglesia madre, la iglesia fundadora, la primera iglesia fue la de Jerusalén, para hablar con los apóstoles y los ancianos para tratar la cuestión. No podían dejar, hermanos, esa situación en esa iglesia local. Aunque ya dijimos que eran independientes, son independientes, pero recordamos que estamos en una transición. Esas personas podían ir a las demás iglesias y contaminar a la gente con las enseñanzas. Tenían que ir a la iglesia madre y de ahí sacar toda la enseñanza que se estaba proponiendo y ver si era correcta o incorrecta, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos por favor al versículo número 3 y 4 que nos dice lo siguiente. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles
y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Ok. Obviamente desde Antioquía, ¿verdad?, hasta Jerusalén, pues había un trayecto, un recorrido, y en ese trayecto pasan por Fenicia y Samaria y comienzan, pues, Pablo y Bernabé a relatar, a dar un preámbulo, ¿verdad? Bueno, hemos hecho este viaje misionero, ha pasado esto, han llegado gentiles, ¿verdad? Así como ustedes también. Y han recibido el Espíritu Santo y han sido salvos. Así que esta gente, ¿verdad?, que de Samaria y de Fenicia, dice que les causó gran gozo, ¿verdad?, ver que la salvación estaba completamente abierta, estaba completamente dispuesta para todo aquel, sin importar raza, sin importar color, sin importar forma de pensar. Estaba abierto la salvación para todo aquel que en arrepentimiento y fe creyera en Jesús. Y es lo mismo ahora. Está abierto para todo mundo. Para cualquier persona. Alto, bajito, gordito, flaquito, chaparro, moreno, amarillo, negro, rojo, blanco, de cualquier forma de pensar. Obviamente cuando tú crees en Cristo, tus ideologías, tu forma de pensar, tu, tu forma de ver las cosas son transformadas por Cristo. La gente que cree en Cristo en arrepentimiento y fe no termina igual, no acaba igual. Es renovada, es transformada. Así como aquellos creyentes que habían creído en el Señor. Y entonces llegan a Jerusalén, dice, y son recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Así que llega Pablo, llega Bernabé y le dan un informe, ¿verdad? Hermanos, salimos en Antioquía y hace algún tiempo que el Espíritu Santo nos mandó a comenzar una obra misionera. Ha pasado todo esto y mucha gente llegó a Cristo, hubo mucha oposición, pero ahora tenemos un asunto sumamente importante, sumamente complicado, porque hay algunos cristianos, algunos judíos cristianos que están diciendo que si no guardamos la ley, no podemos ser salvos. No podemos llegar a la salvación. Y venimos ante ustedes para que resolvamos, ¿verdad? Hagamos este concilio, por así decirlo. Y entonces resolvamos esa situación antes de que caiga en una división y en múltiples formas de pensar. Y entonces perdamos nuestra unidad y nuestra constancia en Cristo Jesús. Y mis hermanos amados, ahí mismo, lamentablemente, en la iglesia de Jerusalén, hubo también oposición. Versículo número 5. Dice lo siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Ten en cuenta esto, hermana. Dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Hay una diferencia muy grande entre creer para salvación. Yo creo, yo me arrepiento, tengo esa fe y simplemente creer el mensaje, pero que no haya salvación. Déjame explicártelo de otra forma, ¿ok? Como ya hemos visto, si yo creo en Jesús, si yo me arrepiento, Dios transforma mi vida, cambia mi corazón. Y por tal motivo mi vida va a ser cambiada, va a ser renovada. Mis pensamientos que yo tengo antes de mi conversión, poco a poco van a ir siendo transformados. Si tenía yo ideas equivocadas de la Biblia, de Dios, tienen que ser quitadas. Porque es el mismo Espíritu Santo del Señor que me ha renovado, que me da la convicción para esas nuevas enseñanzas. Y por tanto yo crezco y yo persevero en la fe. Ahora bien, si yo creí el mensaje de salvación, intelectualmente lo creí, ¿no? Suena muy bonito, está bien, creo en eso. Pero no una transformación, hermanos. Yo voy a seguir arrastrando las mismas cosas que antes arrastraba. Y al final de cuentas, yo no voy a perseverar en la gracia. Porque el que no ha creído en Cristo no puede perseverar en la gracia. El que no ha creído realmente en arrepentimiento y fe y no ha sido renovado. ¿Ok? Por eso dicen esta gente que no son creyentes.
es necesario. O sea, es un requisito. Hay que mandarles que guarden los mandamientos, que se circunciden. Y si no, no pueden ser salvos. Así que vemos aquí que hay esa disensión, hay ese desacuerdo grande, inclusive en la iglesia de Jerusalén. Entonces, viendo todo esto, hermanos, pasamos al segundo punto, porque vamos a analizar o hacen un análisis de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, para ver qué es lo que hay que determinar acerca de esta cuestión. Versículo número 6, mis hermanos, nos dice: entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. No se reunió la congregación, hermanos. No se reunió cualquier creyente. No porque no sean importantes, sino que porque el Señor ha dispuesto líderes en cada iglesia para que ellos determinen lo que es correcto mediante la palabra del Señor. Y mis hermanos, todos estamos en autoridad, ¿ok? Y Dios ha delegado autoridades para tu vida y para la mía. En este caso solamente los apóstoles y los ancianos están allí reunidos para ver de qué forma van a conciliar con eso. Pero es el concilio, ¿verdad? Este es el primer concilio que hay, donde se determinan muchas cosas aquí. Versículo 7 solamente, vamos a ver. Y después de mucho debate, fíjate esto, o sea, no fue que, bueno, hermanos, la Biblia dice, el Antiguo Testamento, bla, bla, no, o sea, hubo bastante tiempo en el cual discutieron. No sabemos qué fue. Lucas no lo revela. Pero posiblemente fue un debate sumamente acalorado. Pero encontramos aquí cómo es que se dan y se manifiestan las razones por las cuales la única forma de ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Seguimos leyendo, porque entonces aquí comienza hablando Pedro, y después va a hablar Pablo y Bernabé, y después va a hablar Jacobo. Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Punto número 1, hermanos. Dios escoge, no el hombre. Así que Dios escogió a Pedro para que él predicara, hablar del Evangelio. ¿A quiénes fue en ese caso? Al centurión, ¿te acuerdas? Y su familia. Él llegó, predicó el Evangelio y creyeron. Hermanos, nadie puede llegar a Cristo si no le es concedido por el Padre. Así que Dios escoge a Pedro para que comparta el Evangelio, le da a el centurión y su familia convicción de pecado y fe, y ellos deciden creer en Cristo y son salvos. ¿Ok? Así que ese punto es importante porque a través del Evangelio, únicamente por fe, los gentiles han llegado a ser creyentes, no por guardar las obras de la ley. Versículo 8, porque hay otro punto importante aquí. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Escucha bien esto, hermano. No existe nada parecido, escucha bien esto, no existe nada parecido como un creyente sin el Espíritu Santo. No existe eso. No existe tal cosa. Es como querer tener un taco sin carne. Eso no existe. No hay, es una tortilla. Bueno, no hay creyentes o no hay un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12 dice que quienes creyeron en Jesús fueron bautizados en el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13. Habiendo creído el mensaje de salvación,
recibiste el Espíritu Santo como promesa. Así que si al creer el centurión romano y su familia en Cristo recibieron como testimonio, ¿verdad? Recibieron como prueba al Espíritu Santo, ¿para qué tienen que guardar la ley? ¿Me explico? Ellos no la guardaron antes de ser salvos. Ellos fueron salvos por la fe, por creer en Jesús. ¿Y qué más hizo Dios? Dice, purificando por la fe los corazones. ¿Tú crees que Dios va a purificar un corazón no arrepentido? ¿Tú crees que Dios va a purificar un corazón no renovado? ¿Tú crees que Dios va a purificar un corazón que no ha creído en su Hijo? No, hermanos. El único requisito para purificar corazones es creer en Jesús. Así que aquí hay otro fuerte testimonio. De hecho, el más grande es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a llegar a una persona que es pecadora, que es una perversa, a menos que se arrepienta y crea en Jesús. Pero seguimos, hermanos. Seguimos. Así que viendo esto, dice Pedro, versículo 10. Ahora pues, palabras fuertes, hermanos. ¿Por qué tentáis? ¿Por qué ponen a prueba a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto me recuerda, hermanos, a las palabras de Jesús cuando dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, porque ellos ponen cargas pesadísimas. Guarda la ley, lávate las manos, haz los asuntos ceremoniales, haz esto, una lista interminable. Pero ellos ni con un dedo la quieren levantar, no lo hacen. No lo hacen. Hermanos, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, no fueron dados al pueblo de Israel para que sean salvos, o para que fueran salvos, sino para que ellos vieran que no los pueden cumplir, para que ellos vieran que no los pueden llevar a cabo. Los mandamientos son también para nosotros. Nadie los puede llevar a cabo. Los hacemos, los intentamos hacer de forma sincera, pero no los podemos hacer de forma perfecta. Los mandamientos son como un espejo. Lo he dicho muchas veces. Un espejo te muestra si tú tienes la cara sucia, si tienes la cara, el cabello todo pues deshecho, ¿no? O sea, tienes que peinarte. Si tienes baba porque te dormiste de un lado, ¿verdad? Tienes lagañas. Pero el espejo no te puede limpiar. No vas a agarrar el espejo y te vas a... No se puede, hermanos. No es para eso. Asimismo, la ley muestra que eres un completo pecador, que no puedes guardar ni siquiera el mandamiento primero, el mandamiento más sencillo, que es no mentirás. Pero la ley nos apunta al Mesías, a Cristo, el cual es ese jabón que nos limpia la cara, por poner el ejemplo del espejo, y nos limpia de toda maldad. ¿Cierto? Versículo 11 dice Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Somos salvos porque Dios nos da ese regalo, esa es la gracia, ese regalo de salvación a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí, y eso es lo que nos da vida eterna. Sencillo, no le busques más. Sin embargo, Pedro ha expuesto su punto. Ahora es el turno de Bernabé y de Pablo. ¿Ok? Versículo número 12, hermanos. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. ¿Por qué es que Dios permitió estos milagros, hermanos?
sencillo para respaldar el mensaje del Evangelio, para respaldar a los apóstoles de que ellos realmente eran voceros de Dios. Dios no va a respaldar a ninguna persona con un milagro si no es del Señor. Y esto es muy pertinente con la gente que hoy en día me frustra un poco, soy honesto, me enoja un poco también, porque engañan a muchos. Con la gente que hoy en día promete sanidad, promete un montón de cosas, promete milagros y son puros charlatanes. Dos ejemplos rápidos, sin decir nombres. Ustedes ya los conocen. ¿Cuántas veces un hombre profetizó, ¿verdad? Por mi palabra, en el nombre de Jesús, el COVID se acabó, desaparecido. Aquí seguimos. O aquel hombre que puso, y se me da mucha risa, cancelamos las reuniones de sanidad porque estamos en pandemia. Cuando acabemos, retomamos las... Ay, me da risa, en verdad. Reiniciamos lo que es, ¿verdad? Las oraciones o el tiempo de sanidad. A ver, espera. ¿Vas a cancelar algo de sanidad por una pandemia? ¿No tendrías acaso que combatirla si es que realmente tienes sanidad? ¿Sí me explico? Hermanos, realmente Dios tiene el poder de hacer milagros. Y a veces ha hecho milagros. Cuando alguien llega a una ciudad y comparte el evangelio y hay gente enferma, ora por ellas y el Señor la sana. Dios lo puede hacer. Es un milagro. Pero el milagro más grande es que la gente crea en Cristo. Es el milagro más grande. Así que, número 1, la gente gentil creyó en Jesús y fue salva. Como testimonio recibió el Espíritu Santo. Y Pablo y Bernabé en su viaje misionero fueron respaldados por Dios por medio de señales, prodigios y milagros. Así que estamos viendo, hermanos, que realmente es únicamente por fe. Terminamos. Ahora habla Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesús. Jacobo, el que nunca creyó en Jesús. Hasta después de su muerte y resurrección, Jacobo fue creyente y ahora forma parte importante, es una columna junto con Juan y con Pedro de la iglesia de Jerusalén. Versículo 13 y 14 nos dice: Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió, diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. ¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo Jacobo? Está dándole fidelidad, está dándole aprobación a lo que Pedro ha dicho. Y para respaldar esa aprobación, él menciona una parte del Antiguo Testamento referente al profeta menor llamado Amós, ¿ok? Versículo 16 al 18 nos dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir. El Antiguo Testamento predijo que Dios salvaría a los gentiles. Y eran por gracia, al igual que los judíos. Siempre ha sido por gracia, no por obras, hermanos. ¿Ok? Así que Pedro comenzó resaltando que los gentiles en el pasado fueron salvos solo por la gracia. Y Jacobo concluye mostrando que ese también será el caso en el futuro, o sea, en nuestros tiempos. Así que en consecuencia, la salvación de gentiles en el presente también debe ser únicamente por gracia. Hermanos, siempre ha sido así. Hay gente que cree que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley. Jamás ha sido eso. En el Antiguo Testamento la gente creía en el Mesías que iba a venir.
Y en el Nuevo Testamento y en nosotros creemos en el Mesías que ya vino. Es exactamente lo mismo. Es por fe en aquel que venía, o en nuestro caso en aquel que ya vino. ¿Ok? Y eso nos pasa, hermanos, después de todo esta exposición de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de Jacobo, nos pasa, ¿verdad? Entonces, al punto 3, que hemos titulado como la decisión. ¿Cuál es la decisión después de todo ese debate, después de toda esa conferencia, después de toda esa demostración de la verdad que Dios ha establecido acerca de la fe? Versículo 19, hermanos, y 20. Por tanto, dice Jacobo, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Okay. Jacobo está diciendo, hermanos, es por fe, no es por obras. La salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Si tú buscas algo fuera de esa salvación, tú estás buscando otra salvación y no la de Jesús. Sin embargo, hay ciertas regulaciones que tenemos que hacer acerca de lo que Dios nos ha mostrado. Número 1, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Hermanos, era muy común, y todavía lo es, de forma diferente, pero lo es todavía. Era muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Tener ídolos y adorarlos. O cuando iban a la carnicería, comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos. Así que absténganse de cosas contaminadas de ellos. El ídolo no es nada, pero tu gloria tiene que ser para Dios, no para aquellas cosas contaminadas. Número 2, de fornicación. Un creyente, hermanos, no fornica, no debería de fornicar. Un creyente tiene que ser fiel, 100%, físicamente y mentalmente, a su esposa, a su esposo. Un creyente, hermanos, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no va a dar su cuerpo una ramera. Y si tú lo has hecho, pide perdón y arrepéntete. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga a su esposa con humildad y honor. Eso va sobre todo para los hombres, que se dejan llevar más por la vista. Hermanos, son cosas que tenemos que evitar a toda costa. Número 3 y 4, de lo estrangulado y de sangre. Un animalito que fue estrangulado, se le quita la sangre y se puede comer. Bueno, estrangulado no. Muerte normal, vamos a llamarle así. Y de sangre. No es posible, ¿verdad?, comer sangre para un creyente porque la sangre es la vida, ¿ok? Y eso no quiere decir que no podemos hacer transfusiones, son cosas muy diferentes, para darle la vida a alguien que está muriendo, ¿ok? No nos llevemos el error de los testigos de Jehová. No podemos comer carne, pero podemos usarla para una transfusión si alguien está muriendo. Porque lo importante aquí es dar la vida, no quitarla. ¿Ok? 21. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Ok? Simplemente aquí lo que Jacobo está haciendo es, bueno, como asunto de conciencia, ¿verdad? Absténganse de esto, para que también tengamos buen testimonio delante de los judíos que cada semana escuchan la Torá, escuchan el Antiguo Testamento, y ellos puedan ver, ¿verdad?, que nuestras palabras, que nuestra fe en Jesús es acorde con lo que hacemos y predicamos, ¿ok? No hay mucho que sacar en este versículo. Versículo 22 y 23, hermanos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos a algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos.
Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. ¿Ok? Al final, ¿quiénes fueron los que tomaron la decisión? Los apóstoles y los ancianos. Como los líderes de la iglesia. Expusieron el caso a la iglesia y la iglesia estuvo en mutuo acuerdo. ¿Ok? ¿Por qué envían a gente con Pablo y Bernabé? ¿Por qué no van Pablo y Bernabé solos? Porque pues, entonces podían caer en la situación de que, mira, ahí vienen Pablo y Bernabé que hablaron a Jerusalén, pero vienen ellos, ¿verdad? Y a decir cosas que ni siquiera estamos enterados que fueron así. Vuelvo a repetir. Si Pablo y Bernabé hubieran ido solos, sin respaldo de algunos hermanos, ¿quién podía dar fe de legalidad que ellos habían hablado con la iglesia de Jerusalén y habían sido encomendados esa carta? Podía haber ahí cierta situación complicada. Entonces, por tanto, mandan a Barsabás y a Silas, dice aquí, hombres prominentes. De hecho, los dice más abajo que eran ancianos. O sea, mandan a ellos para respaldar a Pablo y Bernabé, que realmente han llegado la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, a una conclusión que la salvación es por fe. Vuelvo a repetir, hermanos, las iglesias son independientes. Estamos aquí en un tiempo de transición en los hechos. Y todo aquello que tengamos que hacer tiene que ser respaldado por un pastor. ¿Ok? Y aunque sean independientes, no quiere esto decir que no puede haber comunión entre iglesias. Y en algún problema, si la iglesia quiere, pues que otra iglesia les ayude. Es bíblico hacer eso. Como aquí lo fue, ¿ok? Así que envíen esta carta, dice aquí, los apóstoles y los hermanos que son ancianos. Entonces había un grupo de gente que amaba al Señor, que estaban en el liderazgo, en el ministerio, y fueron mandados, ¿ok? De hecho, aquí tenemos el nombre de Silas, el cual en su momento estuvo con Pablo en un viaje misionero, y vemos que también fue el que ayudó o el que escribió la carta de primera y segunda de Pedro. Silas o Silvano es lo mismo, ¿ok? Versículo 24, hermanos. Seguimos leyendo. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante o hay cosas importantes. Primero, esas gentes que llegaron allí a decir que si no se circuncidan no son creyentes, nadie les autorizó. Ni nosotros, ni ninguna iglesia, ningún anciano. Así que para empezar están esa gente en desobediencia, están en rebeldía. ¿Por qué no es así? ¿Ok? Y lo que han logrado es que perturban sus almas. Son palabras muy fuertes. Perturban sus corazones, perturban su mente. Bueno, pero entonces ¿cómo quedamos? ¿Somos salvos por fe, por obras, por ley de Moisés? ¿Qué pasa aquí? Han perturbado sus almas. Pero hemos llegado, dice aquí Jacobo, a un común acuerdo. Se llevó la decisión de forma unánime, hermanos. No se dividió la iglesia por pensamientos, sino que llegaron a un acuerdo y entonces mandaron aquella carta. Escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos la semana pasada. Pablo, apedreado. Bernabé y Pablo pues sufrieron mucha oposición, blasfemias. O sea, ellos son un fuerte testimonio. Están respaldados por los apóstoles, los ancianos, y por su mismo testimonio de que aman al Señor Jesús. Hermanos, eso es algo muy importante, porque a veces queremos, y es bueno que queramos predicar, compartir la palabra a la gente que amamos, a la gente que son nuestros amigos, a la gente que
están en su trabajo, en nuestra escuela, en nuestra calle. Pero si tú predicas a Cristo y tu vida no la llevas acorde al Cristo que predicas, tu testimonio no vale de nada, hermano. Estás siendo hipócrita y te estás engañando a ti mismo. Qué bueno que quieres compartir el Evangelio, pero al primero que tú tienes que compartir el Evangelio es a ti mismo, aunque ya seas salvo, para que todo momento, toda ocasión, toda cosa que tú hagas, lo hagas por Cristo. ¿Cómo estás con tu esposa, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tu pastor? ¿Cómo estás con tu iglesia? ¿Tus palabras que hablan de Cristo concuerdan con tu vida de cristiano? Pablo y Bernabé eran respetados por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, porque llevaban vidas ejemplares, porque ellos confiaban en Jesús. Eran siervos eficaces, tenían coraje, humildad, cuidado, dependencia, persistencia, porque ellos dependían única y exclusivamente del Señor. Y yo espero que eso sea algo real en tu vida. Y si no lo ves, hermano, arrepiéntete. Joven señorita, arrepiéntete y dile al Señor que te guíe en toda situación, en toda circunstancia. Versículo 27, hermanos. En adelante. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. No solamente Pablo y Bernabé van a exponer esta carta, sino también Judas y Silas van a hablar, van a dar fe de legalidad de esto. Hermanos, esto es sumamente importante. Versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Y ya vimos cuáles son las esenciales, ¿no? Pero no fue una decisión que ellos hicieron porque se les ocurrió, porque no era lo mejor, que de hecho lo vieron, sino que fueron confirmados por el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia no toma o no hace doctrinas porque le conviene, aunque algunos sí, pero la iglesia de Cristo me quiero referir, ¿verdad? Toma posturas, decisiones y doctrina porque es el Espíritu Santo de Dios el que le revela a través de la palabra lo que es realmente de Cristo y lo que no es. Así que esa decisión unánime, a fin de cuentas, fue algo que Dios aprobó, manifestó. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Si guardáis tales cosas, bien hacéis, pasadlo bien. O sea, disfruta la vida. Si esas cosas que te mandamos, que se abstengan, ¿verdad? Si has creído en Cristo en arrepentimiento y fe, pásala bien. Disfruta tu vida. Estás en Cristo, hermano. Eres libre. Libre de pecar. Libre de fornicar. Libre de hacer cosas que no te convienen. Pásalo bien. Qué hermosa frase al final. No sé que, uy, una vida amargada, una vida seria, sin hacer nada. No, pásala bien. Estás en Cristo. Tienes libertad en Él para hacer lo correcto, hermano. Amén. Muy bien. Terminamos, hermanos, con el punto número 4. El resultado. ¿Qué resultó de todo esto? Versículo 30 y 31 nos dice: así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Regresan a la iglesia misionera de Antioquía, juntan a la iglesia, entregan la carta
y es leída. Y dice aquí que se regocijan por el consuelo, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos cuando llegaron aquellos judíos cristianos imponiéndoles para salvación guardar la ley de Moisés? ¿Se acuerdan? Habían perturbado sus almas. Habían perturbado sus corazones. Estaban divididos en mente. Y cuando leen esta carta, con la respuesta del Señor Jesús, de Dios a través del Espíritu Santo, traen consuelo. Porque la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y los mandamientos los guardamos como resultado de esa salvación. No de forma perfecta, de forma sincera. Vamos a caer, a pecar sí, pero vamos a arrepentirnos y vamos a seguir adelante porque Dios es el que sostiene nuestras vidas. Se regocijaron por el consuelo que les impartía. Hermanos, eso es consuelo para nuestras vidas. Que Dios está formando su obra en nuestras vidas a través de Cristo, porque hemos sido salvos por fe. Dios está haciendo su imagen en tu vida. ¿Qué mayor consuelo que ese? Ya no eres peregrino, ya no eres advenedizo, ya no eres extranjero delante de Dios. No eres un hijo de ira, eres un hijo de Dios. Y Él está formando su imagen en tu vida. ¿Qué gran consuelo es ese? 32. Siendo Judas y Silas profetas, exhortaron y conformaron a los hermanos con un largo mensaje. El profeta no solamente profetizaba, hermanos, como hemos dicho, también y sobre todo lo más principal es que comparte y proclama las verdades de Dios. Lo que en cierto sentido es un pastor, proclama la palabra, proclama el evangelio. Exhortaron, hermanos, animaron, confortaron, agregaron más consuelo, más confort, más bienestar a la vida de sus hermanos con un largo mensaje. Tenemos ahorita ya, hermanos, ya 52 minutos de mensaje. Es largo para muchos de ustedes, ¿verdad? Pero qué consuelo tan grande estamos viendo aquí, hermanos. Es Jesús el que hace todo y ocupa a instrumentos imperfectos como tú y como yo para dar consuelo a los demás creyentes. Y tú, hermano, mi hermana, debes dar consuelo a los que lo necesitan por medio de las palabras de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. 33. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, pues, gracias hermanos por estar aquí. Silas, se me olvidó el nombre, Barsabás, pues regresen a Jerusalén. Les amamos. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por compartir el evangelio, por compartir la palabra estas semanas o meses, no sé qué tiempo estuvieron ahí. Gracias por todo, hermanos. Dios los siga usando. Pero encontramos aquí, hermanos, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. El Señor le mostró otra cosa a Silas. Silas era anciano de Jerusalén, pero Dios lo llevó a Antioquía e hizo que quedara allí. Y es algo muy, muy impactante, desafiante y hermoso porque, hermanos, Dios te puede dar de un buen pastor. Y yo espero que sea así. Pero Dios también puede mover a tu pastor para otra obra. Y gloria a Dios por eso. ¿Tú crees que la gente de Jerusalén no estuvo, o los hermanos estuvieron tristes porque Silas se quedó? Claro que sí. Pero también se gozaban porque sabían que Silas estaba donde Dios le había dejado. Y fue así que vemos que más adelante vamos a ver que Silas forma parte del segundo viaje misionero de Pablo. Así que, hermanos, si Dios mueve a tu pastor, te mueve a ti del lugar, gloria a Dios. Porque Dios te va a poner donde Él quiera ponerte para darle mayor gloria, honra y alabanza a su nombre. 35. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía
enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, ¿te acuerdas? Capítulo 13, que ministraban, ayunaban, oraban, hasta que el Espíritu Santo los dijo, sacadme, bueno, apartadme, no sacadme, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado, ¿ok? Y aquí está nuevamente, así como Dios puede mover un pastor para otra obra, lo puede traer también de regreso. Y ahí están, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando, hermanos. Ellos seguían fieles a ese mandato, a ese llamado del Señor. Y muchas cosas más acontecerían con Pablo y Bernabé. Pero hermanos, hasta aquí dejamos la predicación. Y eso lo veremos, si Dios permite, la próxima semana. Así que te invito por favor en esta mañana que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oramos al Señor. Y damos gracias por esta gracia que nos ha dado. Señor Jesús, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra tan preciosa, tan precisa y tan perfecta, Señor, que nos hace ver que separados de ti, nada podemos hacer, queriendo hacer obras, siendo buenos, haciendo proselitismo, eso no sirve, Señor, a menos para salvación. Lo único que sirve es la obra redentora de tu Hijo Jesucristo a favor de nosotros. Padre, permítenos tener siempre esa convicción que es en Jesús, por Jesús y solamente a través de Jesús que tenemos vida eterna. Y ya que comprendimos eso, hacer las cosas por amor a ti, Señor. No hay mejor obra que hacemos, sino la que hacemos por amor a Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho en nosotros. Que podamos compartir la palabra, que podamos dar el Evangelio genuino, Señor. Fe a través de la obra redentora de Jesús. Y que, Padre, nuestras vidas reflejen cada día, en cada momento, en cada situación, esa transformación que tú nos has dado. Que prediquemos el Evangelio, pero que también nos prediquemos el Evangelio y nuestras familias, nuestras esposas, nuestros cónyuges puedan ser beneficiados primeramente de ese Evangelio que hemos creído y que vivimos día con día. Te pedimos en esta mañana que nos bendiga, Señor. También pedimos que, conforme a nuestra familia, Nelly, Timo y yo, la petición que tenemos, tú nos las concedas, Señor, en estos próximos días que tendremos, Señor, una decisión que afectará a nuestras vidas. Te pedimos en todo que tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pues mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Pedimos tus oraciones para nuestras vidas, de mi esposa y mi familia. Y hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.